Hoy vamos a ver algunos métodos en Python para trabajar con listas. Bien, lo primero que vamos a hacer es crear una nueva lista. Se va a llamar mi lista y vemos que ahora mismo está vacía. Esta es la manera de crear una lista vacía, añadiendo dos corchetes, sin nada entre ellos, simplemente ponemos esos dos corchetes. Así que si ahora imprimimos el contenido de este objeto, nos va a devolver los dos corchetes, porque esto es una lista vacía. Luego, también podemos conocer el tipo de dato de este objeto añadiendo la función type. Entonces, imprimimos el tipo de dato que es mi lista y vemos que nos devuelve que es una lista. Vale, ahora ya sí, empezamos con los métodos. El primer método que vamos a ver va a ser el método append. Este método nos permite añadir elementos a una lista, pero lo va a añadir al final de la lista, en la posición final. Entonces, los argumentos que tenemos que incluir son estos. Simplemente va a haber uno, va a ser el elemento que queremos añadir a la lista. En este caso vemos que a nuestra lista queremos añadirle otra lista que contiene los elementos 1, 2 y 3. Pues bien, como ya hemos dicho, este método append va a añadir el elemento al final de la lista, pero como en nuestro caso mi lista estaba vacío, realmente este elemento va a ocupar la primera posición, básicamente porque antes no teníamos ningún otro elemento. Imprimimos el contenido de mi lista y efectivamente vemos que ahora contiene un elemento que en sí es una lista. Vale, ahora, para acceder a un elemento concreto de una lista, tenemos que escribir el nombre de la lista, en este caso mi lista, y luego poner entre corchetes la posición del elemento al que queremos acceder. Recordemos que en Python las posiciones de los elementos de una lista comienzan en 0. Entonces, si esta es nuestra lista, con varios elementos, este sería el que ocupa la posición 0, este la 1, 2, 3, etc. En nuestra lista particular, el elemento que ocupa la posición 0 va a ser el primero, es decir, esta lista de aquí. Entonces nos devuelve esa lista. Pero ahora vemos que en este caso, este elemento es una lista, entonces tal vez en algún momento querramos acceder a un elemento que está dentro de esta lista. En nuestro caso, esta es la situación. Tenemos la lista general que se llama mi lista. El elemento 0 de esta lista es a su vez una lista que contiene 3 elementos. El 1, el 2 y el 3. Vale, entonces, dentro de esta lista que se encuentra en la posición 0 de mi lista, tenemos, tenemos estos 3 elementos que ocupan la posición 0, 1 y 2. Si nosotros queremos acceder a este 3, vemos que se encuentra en la posición 2. Entonces, para acceder a él tenemos que hacer lo siguiente. Primero accedemos a la lista, que vemos que se encuentra en la posición 0 de la lista mi lista, y luego dentro de esa lista tenemos que acceder al elemento que ocupa la posición 2, porque así ya tenemos ese 3. Quedaría de la siguiente manera. Mi lista 0, 2, y así nos devuelve un 3. Vale, ahora, ¿qué más? Vamos a utilizar el método append una vez más para añadir un nuevo elemento a la lista. En este caso queremos añadir una cadena de texto que pone will. Recordemos que el método append va a añadir este elemento al final de la lista. Entonces el primer elemento de nuestra lista va a ser esta lista y el segundo y último va a ser esta cadena de texto. Luego tenemos otro método para añadir elementos a una lista, que es el método insert. La diferencia con respecto a append es que este método nos permite especificar la posición en la que queremos añadir ese elemento. En este sentido sería un método más flexible que append. Entonces, los argumentos serán los siguientes. Primero tenemos que especificar la posición en la que queremos colocar ese elemento, y el segundo argumento será el elemento en sí. En este caso estamos diciendo que queremos insertar a la lista mi lista en la posición 1 el elemento, este objeto de aquí, que sería la lista que contiene como elementos 3,2 y 6,4. Vale, aquí lo vemos.
en la lista mi lista, el elemento 0 va a ser esta lista, el elemento 1 va a ser esta, como hemos especificado, y el elemento 2 pasa a ser will. Vemos que se ha desplazado. Vale, ahora lo que queremos hacer es lo siguiente. Queremos imprimir los dos elementos de esta lista de aquí. Serían el 3,2 y el 6,4, pero separados por un espacio en blanco. Entonces, vamos a ver qué situación tenemos. Esta es la lista, mi lista, que como vemos tiene 3 elementos. Este ocupa la posición 0, este ocupa la posición 1 y este la posición 2. El primer elemento es una lista que tiene 3 elementos. El 1, el 2 y el 3. Entonces, este elemento de aquí va a ser el 0, 0, porque estamos diciendo que se encuentra en la posición 0 de la lista mi lista, pero dentro de ese elemento que ocupa la posición 0 está en la posición 0. Este 2 de aquí sería el elemento 0, 1, porque en la lista mi lista esta lista ocupa la posición 0, pero el 2 dentro de esa sublista ocupa la posición 1. Para el 3 sería el elemento 0, 2. Luego, sobre la lista mi lista. En la posición 1 tenemos este elemento de aquí, que es una lista. Tiene un 3,2 y un 6,4. Entonces, este 3,2 de aquí, ¿qué elemento va a ser? Pues va a ser el 1, 0. Porque el 3,2 se encuentra en una lista. Esa lista ocupa la posición 1 dentro de la lista mi lista, por eso ponemos este 1 de aquí. Pero es que dentro de esa lista que está dentro de mi lista, el 3,2 ocupa la posición 0, entonces hay que especificarlo. El 6,4 va a ser el elemento 1, 1. Y luego el elemento 2 de mi lista es simplemente una cadena de texto. Vale, esta es la situación que tenemos. Entonces, ya vemos cómo podemos acceder a estos dos elementos de aquí. Ya hemos escrito las referencias de estos dos elementos. Entonces, simplemente tendremos que escribir mi lista 1,0, porque así estamos accediendo al 3,2, y mi lista 1,1, así accedemos al elemento 6,4. Bien, pero habíamos dicho que queríamos imprimir estos dos elementos, pero separados por un espacio en blanco. Ese espacio en blanco habrá que concatenarlo. El más es el operador de concatenación. Pero para poder concatenar estos elementos, como aquí tenemos una cadena de texto, el resto de elementos también tienen que ser cadenas de texto. Pero si nos fijamos, el 3,2 y el 6,4 son floats, son números decimales. Entonces, vamos a convertirlos a strings. Vemos que aquí estamos haciendo un casting de el 3,2 y el 6,4 para convertirlos a cadenas de texto. Y así ya nos devuelve 3,2 espacio 6,4. Vale, ahora utilizamos otra vez el método insert para insertar en la posición 0 de nuestra lista un 6. Vemos que al meter un 6 en la primera posición, bueno, en la posición 0, estamos desplazando a todos los otros una posición hacia la derecha. Bueno, y nos quedaría así la lista. Por último, vamos a añadirle un elemento más al final, por eso utilizamos el método append, y ese elemento va a ser una cadena de texto que pone jopero. Y este es el resultado final. Pues estos son los métodos que podemos utilizar para añadir elementos a una lista. Ahora vamos a ver cómo podemos recorrer una lista. Bien, podemos hacerlo con un for. Vemos que la cabecera de este bucle nos dice lo siguiente: for x in mi lista. Mi lista era nuestra lista, la tenemos por aquí. Y esta variable x, pues básicamente a cada vuelta del bucle va a ir adoptando el valor de cada uno de los elementos de la lista. Es decir, a la primera vuelta, la x va a adoptar el valor del primer elemento de la lista. Entonces x valdría 6.
a la segunda vuelta de este bucle for, x va a adoptar el valor del segundo elemento de la lista. Entonces x se va a corresponder con esta lista de aquí. A la tercera vuelta del bucle va a ser esta lista, a la cuarta vuelta va a tener el valor de esta cadena de texto, will, y a la última vuelta del bucle pues va a ser hopero. Entonces vemos que a cada vuelta del bucle estamos imprimiendo el valor de la variable x. Por lo tanto, lo que conseguimos con esto es recorrer la lista, imprimiendo cada uno de sus elementos. Vemos que print ya de por sí añade un salto de línea. Entonces por eso nos aparecen los elementos de la lista, cada uno en su línea y no todos seguidos. ¿Vale? Ahora, ya que al principio vimos varios métodos para añadir elementos a una lista, pues ahora vamos a ver métodos para eliminar elementos de una lista. Vale, primero vemos que aquí imprimimos simplemente los elementos de mi lista, para recordar lo que teníamos en esta lista. Ahora vamos a utilizar el método pop. Este método elimina el último elemento de una lista. Vemos que ahora mismo esto es el contenido de nuestra lista. El último elemento es hopero. Entonces, si llamamos a este método, se va a eliminar el último elemento. Nos vamos a quedar con la misma lista de antes, solo que eliminando el elemento hopero. Aquí lo vemos. Ahora tenemos otro método que también nos sirve para eliminar elementos de una lista, pero que se llama remove. Este es más flexible porque nos permite... no va a eliminar como pop el último elemento de una lista, sino que podemos indicarle cuál es el elemento que queremos eliminar. En este caso queremos eliminar el elemento que ocupa la posición 1 en la lista mi lista. Vale, ahora mi lista tiene estos elementos de aquí. Este es el 0, este es el 1, este es el 2 y este es el 3. Entonces, si ejecutamos esta instrucción, vemos que vamos a eliminar el elemento que ocupa la posición 1, es decir, esta lista de aquí. Y ya por último vamos a ver varios métodos que nos permiten ordenar los elementos de una lista. Vale, para ello vamos a crear una nueva lista. Se llama LST y vemos que solo contiene objetos de tipo entero, son números enteros. Son los números del 0 al 9. Entonces, la imprimimos y evidentemente nos va a devolver este mismo resultado. Pero ahora vamos a aplicar el método reverse. Este lo que va a hacer es invertir el orden de la lista. Entonces, si ahora tenemos los números del 0 al 9 ordenados de menor a mayor, con reverse vamos a obtener una lista que contenga los números del 9 al 0, ordenados de mayor a menor. Aquí lo vemos. Ahora, vamos a utilizar otro método, que es el método sort, pero para ello necesitamos crear una nueva lista, que se llama lst2. Vemos que esta lista también contiene los números del 0 al 9, pero no están ordenados, ni de menor a mayor ni de mayor a menor, simplemente están ahí con un orden aleatorio. Así que ahora lo que queremos hacer es ordenar los elementos de esta lista de menor a mayor. Para ello utilizamos el método sort. Entonces, llamamos a este método y vemos que efectivamente los ordena de menor a mayor. Pero si quisiéramos ordenarlos de mayor a menor, también podemos utilizar este método. Lo que pasa es que tenemos que incluir este parámetro de aquí, porque por defecto sort va a ordenar los elementos de menor a mayor. Si los queremos ordenar de mayor a menor, tenemos que, activar esta función de aquí. Sería el reverse. Vamos a decir que reverse es igual a true, entonces de esta manera conseguimos que sort nos ordene los números de mayor a menor. Y aquí lo vemos.